Bueno, me conecto para presentar al ingeniero Diego Fabián, que es un gran gusto presentarlo. El ingeniero Diego Fabián, además de brillante colega y amigo, es especialista en la temática de presas y centrales hidroeléctricas. Tiene muchos años y experiencia en varios proyectos de esa materia. No es normal contar con especialistas que tengan experiencia en el desarrollo de presas y centrales hidroeléctricas, porque no son obras que se hacen todos los días, como verán. Así que solicitamos su colaboración hace algunos años para dictar estas unidades y él amablemente nos brinda su tiempo para estar en esta oportunidad 3 clases con ustedes. Así que les pido que lo aprovechen al máximo. Diego, además, es muy buen docente didácticamente y van a ver que tiene muchísima experiencia y conocimiento para que ustedes aprovechen la clase y luego las consultas que les surjan. Como en el resto de la materia, cada tema que se da es casi una especialidad. Así que el objetivo de la presentación del tema es que ustedes tengan acotado cuál es el contenido para luego, al momento de estudiar, entender cuál es el alcance y la profundidad que le tienen que dar a cada tema, ¿sí? Así que, bueno, le agradecemos mucho a Diego por su colaboración. Los dejo en excelentes manos. Ya está en conocimiento cómo ha sido la dinámica para dictar la materia online, así que va a tratar de adherir a la misma con una presentación, digamos, de los temas de manera en lo posible resumida, dejarles algo de tiempo, responder consultas vía correo, lo que necesiten. Así que, bueno, muchísimas gracias a los alumnos por conectarse de nuevo en tiempo y forma, como lo han hecho siempre hasta ahora. Y seguimos atentos a cualquier consulta que surja por correo, igual que el seguimiento de los coloquios a través de cualquier día o horario que ustedes puedan rendir, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias. Yo los dejo. Gracias, Diego. Así que, Dale. adelante. Yo, perdón la molestia, tengo una pequeña consultita. Sí. Por el tema de horario, ¿nos iremos a extender más de las 17 horas? ¿Es por un tema de organización con un horario de consulta? No creo. ¿No? Perfecto. Muchas gracias. Disculpe la molestia. No creo. Está previsto que trabajemos 1 hora y media más o menos, 1 hora y 40, y después lo dejamos para consultas o para que ustedes puedan seguir avanzando solos en el estudio y bueno, cualquier consulta que les surja estamos a disposición. Ahí vi que entró Guillermo, Fer. Sí, ahí seguramente él va a tomar lista también, Diego. Así que, buenas gracias, tardes, Guille. sí, perdón que me acabo de conectar. Recién ¿Cómo andás, vuelvo Guille? del campo. Hola, Guille. Bueno, estimados alumnos, muchas gracias. Dieguito, gracias. Dale, Los Fer. dejo. Chao. Gracias, ingeniero. Chao, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Bueno, arrancamos entonces, Guille. No sé si tomás lista directamente de acá del Sí, Meet. ahí veo, dentro de 5 minutos me fijo los conectados que hay y ahí tomo lista, así no te interrumpo la clase. Bueno, dale, arranco. Voy a compartir pantalla. Por las dudas, Diego, te aclaro que ya hace más de una semana que las presentaciones y los apuntes están subidos al aula abierta, así que ya los chicos, los que han podido, ya les han ido pegando una miradita o al menos ya lo tienen en su mano. Bueno, buenísimo. Ahí compartí pantalla. Díganme si les llegó bien. Perfecto. Sí, se ve genial. Bueno, vamos a arrancar hoy con yo les voy a dar unidad 7 y unidad 8, que es la parte de presas y centrales hidroeléctricas. La idea es dividir estas dos unidades en 3 clases de 1 hora y media, máximo 2 horas cada una. Y bueno, ir charlando un poquito de estos proyectos tan particulares y tan lindos. Así que, bueno, voy arrancando y cualquier duda que tengan me interrumpen y la evacuamos. Un poquito el contenido de la unidad 7, aspectos generales, después vamos a ver los distintos tipos, presas de materiales sueltos, vamos a hablar sobre aliviaderos, obras de toma, descargas inferiores o descargas de fondo que se llaman, algo sobre cimentaciones, otro tema en las obras de desvío, que es muy importante para la construcción de estas presas y centrales.
y después el punto H, que son varios aspectos, vamos a hacer algunos comentarios. Entonces vamos a arrancar por este primer bloque, que está acá arriba, que es 7A, B y C, en donde vamos a ver los aspectos generales de estos proyectos y los distintos tipos de presas que podemos encontrar. Acá ven un par de fotos, a ver si alguien sabe de dónde son. Yo desconozco, pero se ve gigante esa idea. Es la presa Potrerillos, eso, ¿no? Potrerillos. Potrerillos. Sí, señor. ¿En Es serio? la presa de Potrerillos. Presa de Potrerillos, construida o terminada de construir en el año 2001. Tenemos una presa de tipo CFRD, después vamos a ver qué significa. Una presa de materiales sueltos con cara de aguas arriba de hormigón. Y esta que se ve acá, este aliviadero o vertedero, que se llama de tipo Morning Glory, esa es la forma, que parece como un embudo gigante, que ese es el aliviadero de la presa de Potrerillos. Con el loguito de Cartelone, que fue la empresa constructora de la obra civil. Esta obra fue 100% hecha con mano de obra y, digamos, 100% mendocina. Se construyó una UTE entre Cartelone y la empresa IMSA. Es decir, que todo se hizo acá en Mendoza. Bueno, ¿qué es una presa? ¿Qué es una presa? Y bueno, básicamente, si vamos a las definiciones, es cualquier estructura que actúa como barrera, ¿no? Que interrumpe la circulación del río y genera un embalse. ¿Qué objetivo tiene? ¿Para qué construye una presa? Y estos proyectos son siempre aprovechamientos con múltiples objetivos o multipropósitos. Uno de los objetivos es crear un depósito de agua de grandes dimensiones para regular el río. ¿Qué es regular el río? Bueno, ustedes ya lo deben saber. Regular un río básicamente es tener este embalse o tener este buffer que le dicen, en donde yo pueda guardar agua cuando me sobra para poder usarla cuando me falta, ¿no? En Mendoza tenemos un clima muy seco, evidentemente. Todas nuestras zonas irrigadas dependen de los distintos ríos en cada uno de los oasis. Y bueno, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es regular esos ríos para poder tener mayor seguridad en el riego. Entonces, estos embalses, como el de Potrerillos, sobre el río Mendoza, como el Carrizal, sobre el río Tunuyán, como los que están en el sur de la provincia, que están ubicados sobre el río Diamante o sobre el río Atuel, nos permiten tener un volumen de agua que nos permite regular el río. Es decir, cuando viene mucha agua, la almaceno, y cuando viene poca agua, la libero, cosa de poder tener a lo largo del año un caudal más o menos constante o un caudal que se pueda adaptar a las demandas, a la demanda de riego, generalmente, que son las mayores demandas. El agua potable también, pero en nuestro caso la demanda de agua potable es bastante más chica comparada con el agua que se hace falta para regar. Bien, entonces ahí tenemos uno de los objetivos de una presa, el regular el río, el almacenar agua. Otro objetivo es elevar el nivel de agua para poder generar energía eléctrica, ¿no? A través de centrales hidroeléctricas, turbinas, básicamente. Entonces la generación del embalse lo que logra es aumentar el nivel de agua, aguas arriba, para poder generar mayor energía. Recuerden que la energía que yo puedo generar es directamente proporcional al caudal y al salto. Entonces, el hecho de que el nivel de agua esté más arriba, por colocar la presa, me permite instalar una mayor potencia y generar una mayor energía. Cuarto objetivo, también tenemos un efecto de laminación de crecidas, es decir, que un embalse lo que permite es laminar una crecida, es decir, atenuar el pico de caudal de una crecida. Eso también seguramente lo van a ver, creo que hay un práctico que van a ver de eso, y de esa manera controlar las inundaciones, disminuir los daños provocados por inundaciones.
Y por último, siempre está asociado el desarrollo turístico a lo largo, digamos, el perilago que se llama, en los bordes del lago, por, bueno, múltiples motivos, ¿no? A la gente le gusta ir al lago, ir a hacer actividades náuticas, siempre es un polo de desarrollo turístico que se puede explotar. Bueno, el ejemplo que tenemos más cerca nosotros es Potrerillos o el Carrizal, para los que les gusten las actividades náuticas que hayan ido. Fíjense que esta es una foto satelital del Google del año 2000, antes de que se inundara o antes de que se llenara el embalse. Y esta es una foto del año 2017, ven, con el embalse lleno. Entonces fíjense en esta quebrada, que es donde está ubicada la presa. Este es el cierre que yo hago, e inundo una cierta superficie. Esto es lo que se llama vaso. El vaso del embalse es la superficie que queda inundada. Dentro de los estudios que uno tiene que hacer cuando va a construir una obra de estas es asegurar la estanqueidad del vaso. No vaya a ser que construya la presa y el agua se me escape por otro lado. Ha pasado. Entonces, eso es uno de los estudios fundamentales que hay que hacer dentro de la parte de geología. Entonces, ¿cuáles son básicamente los tres grandes grupos de estudios básicos de la parte técnica o de la parte ingenieril que hay que hacer? Y hay tres grandes grupos: todo lo que es topografía, todo lo que es hidrología y lo que es geología, geotecnia. Después hay un montón de otros estudios que ya no son, o que son de otras disciplinas, ¿no? Hay un montón de estudios legales que hay que hacer, la parte de títulos de tierras que hay que hacer, expropiaciones, toda la parte ambiental que cada vez se está tornando más importante, hay que hacer estudios ambientales, asegurar, digamos, que toda la parte ambiental va a estar tenida en cuenta, toda la parte social también. Generalmente en estos proyectos hay que hacer relocalización de algunos pobladores que están en la zona que va a quedar inundada. Entonces, además de la parte dura, digamos, de la parte de estudios técnicos, también hay un montón de trabajo en estudios y preparación en aspectos blandos, que se llaman, son aspectos ambientales, sociales, legales, etc. Bueno, entonces dentro de los estudios técnicos, ingenieriles, tenemos la topografía. Básicamente hay que conocer muy bien la topografía de la zona donde se van a implantar las obras, presa, central y todas las estructuras anexas. Hay que conocer muy bien la topografía del vaso y, evidentemente, digamos, toda la traza por donde van las tuberías forzadas, la implantación de la casa de máquinas, la topografía del río para ver la cota de restitución y demás. Entonces es un estudio topográfico importante el que hay que hacer. Desde el punto de vista de la hidrología, bueno, hay que conocer el río, ¿no? Depende, todo el proyecto, digamos, o muchos aspectos del proyecto de diseño van a depender de la cantidad de agua que venga por el río y de cómo se reparte ese agua a lo largo del año y de los objetivos que tenga la presa. Entonces es fundamental contar con datos de hidrología que se logran, como muy bien sabe Guillermo, con mucho esfuerzo, porque ir a medir el río durante muchas décadas, que es lo que hace falta para hacer estos proyectos, no es fácil, ¿no? No es fácil y requiere mucho trabajo y mucha perseverancia poder contar con datos hidrológicos confiables y series hidrológicas largas, ¿no? Y por último, los estudios de geología y geotecnia. También hay muchos estudios para hacer: perforaciones, calicatas, estudios de suelos, estudios de mecánica de rocas. Bueno, uno de estos estudios, como les comentaba recién, es el estudio de estanqueidad del vaso. Y bueno, toda una serie de estudios y de investigaciones que hay que hacer para poder diseñar y para poder construir muy bien el proyecto. Si hay túneles, hay que estudiar toda la parte de la geología de las rocas, de los macizos rocosos que vamos a atravesar, etc. Bueno,
por empezar un poquito a entrar en tema, vamos a ir viendo alguna nomenclatura, ¿no? Cómo se van denominando las distintas partes de una presa. Acá estamos en presencia de una presa de materiales sueltos. Entonces tenemos lo que llamamos el cuerpo de la presa, ¿no? Que es todo el volumen de material suelo o enrocado que compone la presa. Es como un gran terraplén. En este caso, fíjense que tenemos un elemento aguas arriba, que le llamamos paramento aguas arriba, luego tenemos el paramento aguas abajo, y la parte superior se le denomina coronamiento, y donde está fundada la presa se le denomina cimentación o fundación. En este caso, fíjense que estamos en presencia de una presa homogénea, porque el cuerpo es todo el mismo material. Tiene aguas arriba, el elemento de estanqueidad es una pantalla de hormigón, aguas arriba. Fíjense que acá se ve esa rayita negra, que es una cortina de inyecciones o un muro colado, que lo que hace es impedir que el agua pase a través de la fundación. Acuérdense que nosotros tenemos agua de este lado, tenemos que impedir que el agua pase a través del cuerpo de la presa, y también tenemos que impedir que el agua pase a través de las fundaciones. Entonces, para eso tenemos que colocar algún órgano de impermeabilización o algún órgano de estanqueidad. En este caso, es un paramento aguas arriba de hormigón, que sería como una cara de hormigón. Esto que se llama plinto, ya lo vamos a ver más adelante más en detalle. Y esto negrito que está acá, que puede ser una cortina de inyecciones, si estamos en roca, o puede ser un muro colado si tenemos una fundación más de suelo. Seguimos viendo componentes. Otro ejemplo, la presa Agua del Toro, ubicada sobre el río Diamante en Mendoza, no sé si la conocen alguno. Una presa muy linda, una presa bóveda, una presa de hormigón, bóveda de doble curvatura. Yo creo que es una de las presas más lindas de Mendoza, así que si tienen oportunidad vayan a verla. Fíjense que esta es una vista en planta, se apoya en los dos estribos que llamamos, el agua está de este lado, entonces aguas arriba, aguas abajo. ¿Se ve la flechita de mi mouse cuando lo muevo, no? Sí, sí, se ve. Sí. Bien, perfecto. Entonces tenemos el estribo de margen izquierda. Siempre, para saber qué margen es cada una, hay que pararse, seguramente lo saben, pero lo repito, hay que pararse mirando hacia aguas abajo. Lo que me queda a la izquierda le denominamos margen izquierda, y lo que queda a la derecha le denominamos margen derecha. Entonces acá tenemos el estribo de margen izquierda, que es como donde apoya la presa sobre la margen izquierda, el estribo de margen derecha, el coronamiento de la bóveda. Y después tenemos distintos órganos, que ya después vamos a ver más adelante, pero tenemos un vertedero en esta zona, otro vertedero en el coronamiento, tenemos descargador de fondo, embocadura para el descargador de fondo, descargadores de medio fondo, en esta presa tenemos otro que se llama descargador de medio fondo, y acá tenemos la obra de toma, donde arranca la galería de aducción y que después va a la central. Cualquier duda, me interrumpan y me preguntan, ¿ok? No hay problema. Fíjense, esta es una foto de la presa Agua del Toro, ¿ven? Es una bóveda, doble curvatura, porque tiene curvatura, si la vemos en planta desde el punto de vista horizontal, y si vemos un corte en vertical también tiene una cierta curvatura. Estas presas son muy lindas. Y, digamos, la ventaja que tienen es que ahorran material, digamos, se usa mucho menos hormigón que en una presa de gravedad, ya después vamos a ver los distintos tipos, pero necesitan, sí o sí, que las fundaciones sean de roca buena, digamos, necesitamos un macizo rocoso competente, porque toda la carga de agua es transmitida, como una bóveda básicamente, a los estribos y a la fundación de la presa.
Esta otra foto que está acá abajo es en San Juan, la presa Punta Negra, cuando estaba en construcción, una presa de materiales sueltos, con cara de hormigón aguas arriba, igual que la de Potrerillos, misma tipología que la de Potrerillos. Ese tipo de presas se llaman CFRD, porque en inglés significa Concrete Face Rockfill Dam, es decir, una presa de enrocado con cara de concreto aguas arriba. Entonces acá vemos en esta filmina una primera clasificación de las presas, ¿no? Según su tipología. La primera gran clasificación que tenemos es si fuera de hormigón o de materiales sueltos. Hormigón, materiales sueltos, es en el cuerpo de la presa, eso es digamos, la primera clasificación. Dentro de la de materiales sueltos tenemos si es homogénea o heterogénea. Homogénea significa que todo el cuerpo de la presa es del mismo material, y heterogénea es cuando tengo una presa zonificada, que es la mayor parte, la gran mayoría de los casos. ¿No? Las presas de materiales sueltos homogéneas ya prácticamente no se hacen, sino que ya se trabaja más con presas heterogéneas porque voy aprovechando mejor cada material. Dentro de las heterogéneas tenemos tierra y escollera, y hay un tipo, tierra digamos es cuando trabajamos con material suelo, y escollera es cuando ya trabajamos más con piedra partida o roca triturada, lo que se llama comúnmente rockfill. En inglés son como dos términos distintos. Rockfill son como enrocados, o digamos, cuando uso piedra partida o producto de excavación en roca como cuerpo de la presa, y earthfill cuando uso rellenos de tierra o de suelos. Del otro lado vamos a las presas de hormigón. Las presas de hormigón tenemos dos grandes tipos, las que tienen perfil gravedad, que significa que resisten las cargas por su propio peso, y las presas de arco, que transmiten las cargas a las fundaciones. Dentro de las presas de gravedad podemos tener las que son macizas y las que son alivianadas o aligeradas, es decir, que por adentro tienen huecos, son huecas, y en las presas de arco podemos tener de simple curvatura o de doble curvatura. Y después, dentro de las de hormigón, podemos tener también lo que llamamos presas mixtas, que combinan tramos de gravedad con tramos de bóveda o arco, o con contrafuertes, ¿no? Que serían las aligeradas. Ya vamos a ver ejemplos y se les van a ir aclarando un poco las ideas. ¿Cómo elijo qué tipo de presa colocar, ¿no? En un sitio determinado? Ahí es un estudio bastante complejo, es un estudio técnico-económico bastante complicado, porque hay muchas variables que intervienen en la definición de si voy a hacer una presa de tierra o si voy a hacer una presa de hormigón. Para el mismo proyecto de Portezuelo del Viento, que está ahí digamos, en plena etapa de ver si sale o no sale, se planteó la discusión: ¿hacemos una presa de tierra, una CFRD como la de Potrerillos, o hacemos una presa de hormigón? Bueno, hay no miles, pero hay muchos factores que influyen en la elección del tipo de presa, y hay también escuelas, hay digamos, grupos de profesionales que están más a favor de un cierto tipo de presa que de otro. Pero bueno, desde un punto de vista puramente técnico, hay que tener en cuenta, en primer lugar, las condiciones geológicas y geotécnicas, como dijimos recién. Si yo tengo una fundación mala, ya no puedo pensar en poner una presa bóveda. Ahí definitivamente la bóveda queda descartada. ¿Por qué? Porque la bóveda necesita que las cargas las resista la fundación. Es decir, las cargas van a estar concentradas en superficies pequeñas. Entonces, si no tengo un buen macizo rocoso en los dos estribos y en la fundación, no puedo poner una presa bóveda. Voy a tener que inclinarme o por una presa de hormigón perfil gravedad o por una presa de materiales sueltos. Condiciones topográficas. Ahí, ¿qué pasa? Si tengo un valle muy amplio, es decir, si no tengo una cerrada pequeña, tampoco me conviene pensar en una presa bóveda. ¿Por qué? Porque
no voy a tener, o sea, la curvatura sería muy poca y terminaría trabajando como una presa plana, digamos, en gravedad. Entonces, en una cerrada cortita, lo que llamamos cerradas en B, o cerrada chiquitita, sí, se puede poner una presa bóveda. Si tengo una cerrada, una quebrada muy amplia, no voy a poner una presa bóveda, tengo que volver a los perfiles de gravedad, ya sea de tierra o de hormigón. Condiciones climáticas también influyen, evidentemente. Si voy a tener eventos extremos o crecidas muy frecuentes, por ahí me conviene trabajar con una presa de hormigón, porque si viene una crecida cuando estoy construyendo la presa de hormigón y pasa por arriba, no pasa nada, mientras que si la presa que estoy construyendo es de tierra y una crecida le pasa por arriba, me destruye todo. Condiciones hidrológicas, evidentemente, también. Lo mismo que dijimos recién. Materiales disponibles en el sitio, fundamental, ¿no? Si yo tengo gran disponibilidad de arcilla, voy a poder pensar en construir una presa de tierra con núcleo de arcilla. Si no tengo arcilla, queda descartada esa opción. Si la tengo que traer desde muy lejos, me sale muy cara, entonces tengo que pensar en una presa de hormigón o que el órgano impermeable deje de ser un núcleo de arcilla y pase a ser, por ejemplo, una pantalla de hormigón aguas arriba. Mano de obra calificada, disponible, penúltimo punto. Eso es algo también que influye mucho, porque si yo no tengo contratistas, supongamos que quiero hacer una presa de hormigón de tipo RCC, como la que está planteada en Portezuelo del Viento, que es un hormigón compactado con roído. Si no tengo contratistas calificados, digamos, si no tengo contratistas con experiencia en la construcción de este tipo de presa, a lo mejor me conviene pensar en otro tipo de presa. Lo mismo si no tengo gente calificada para hacer una CFRD, por ahí me conviene pensar en otro tipo de presa, como de hormigón de perfil y gravedad, que es más sencillo. Doble curvatura compleja de construir también, porque tengo que controlar la temperatura de las coladas de hormigón, los encofrados no son fáciles de construir. En fin, hay un montón de condicionantes que, para hacer presas que son más complicadas desde el punto de vista de la tecnología constructiva, a veces es mejor obviarlas. No es el caso de Argentina, ¿no? En Argentina contamos con contratistas con experiencia en todos estos tipos de obras, pero bueno, cuando vamos a alguna zona más remota, por ahí conviene simplificar la tarea. Bueno, el tipo de aliviadero que se puede colocar en ese sitio, hay veces que, como en el caso de Potrerillos, no conviene o no tenemos lugar para poner un aliviadero a pelo libre, como es en el caso del Carrizal, por ejemplo, un vertedero sin control, sin compuertas. Entonces me tengo que ir en túnel tipo Morning Glory, o si tengo menos espacio, tengo que poner un aliviadero con compuertas, es decir, un aliviadero tipo controlado. Bueno, en fin, hay un montón de ítems o de condicionantes que influyen y que se entrelazan entre sí para determinar cuál es la elección del tipo de presa y lo que llamamos el layout, la configuración general del proyecto. Bueno, una definición, nuevamente, embalse, que es un embalse, una acumulación de agua que se forma para la interrupción parcial o total del escurrimiento en un cauce, debido a la implantación de una presa en el mismo. Lo sabemos todos, un embalse junto a agua cuando me sobra, para poder usarla cuando me falta. Ese es el caso de Potrerillos. Tenemos la garganta, que es el lugar, la garganta, o la cerrada, o la quebrada, también le dicen, que es el lugar donde topográficamente yo veo que me conviene poner la presa. Esa conveniencia topográfica, es decir, que la cerrada sea más chiquita, más juntita, mejor, ¿no? Porque la presa es más pequeña, menos volumen de material, pero también tiene que acompañar la condición geológica. Puedo tener una muy buena cerrada o una muy buena garganta desde el punto de vista topográfico,
pero que desde el punto de vista geológico no me sirva porque tenga roca mala y que no me sirva para fundar la presa. Eso también pasa. El vaso, lo que dijimos recién, ¿no? Toda la superficie que queda inundada, repetimos otra vez, hay que verificar la estanqueidad del vaso. Eso es uno de los estudios geológicos geotécnicos que hay que hacer. Y otro que es muy importante es verificar la estabilidad de los taludes en todo el perímetro del vaso, porque han habido accidentes en que un gran volumen de material, un gran volumen de talud en la cercanía del vaso ha deslizado, ha caído sobre el embalse o sobre el lago. Ese deslizamiento ha provocado una ola que ha pasado por encima de la presa y que ha matado a mucha gente. Se ha llevado puesto a pueblos enteros. En Europa hay casos, digamos, muy conocidos de este tipo de accidentes. Entonces, otro de los estudios fundamentales que hay que hacer es la estabilidad de los taludes en todo el perímetro del embalse con la condición de embalse lleno, ¿no? Embalse lleno, desembalse rápido, que esa es otra condición. Cuando bajamos rápidamente el volumen del nivel del embalse, tenemos los taludes saturados y sin el empuje del agua, ahí se producen condiciones, digamos, las peores condiciones para los deslizamientos de los taludes. Garganta o cerrada, aquí le llamamos garganta o cerrada, y es el punto del valle en el que el perfil transversal del cauce se estrecha, resultando apto para la ubicación de una presa. Como dijimos recién, debe tener buenas condiciones de resistencia, estabilidad e impermeabilidad. Estas cerradas o estas gargantas pueden ser anchas o angostas, nos puede tocar cualquiera. Tenemos algunas que tienen forma de U y otras en forma de B corta. Por ejemplo, esta cerrada, que es un proyecto en Bolivia, que me tocó trabajar, ven cómo tiene más una forma de U. Esta otra, ven que tiene más una forma de B. Si bien no es simétrica, tenemos una que tiene mucho más pendiente que la otra. Entonces ahí vamos distinguiendo las distintas cerradas, en forma de U, en forma de B. En estas dos cerradas, son cerradas angostas, se podría pensar en una presa bóveda, en función de las características que tengan, en las características geológicas que tengan los macizos rocosos de las fundaciones y de los estribos. ¿Qué más? Bueno, vaso, ya hemos hablado del vaso. Zona situada aguas arriba de la garganta, donde se almacena agua. Es indispensable asegurarse la estanqueidad del vaso, es lo que hablamos recién, para evitar grandes infiltraciones. Siempre algo de infiltración va a haber, pero hay que hacer un estudio geológico de tipo regional en esa zona para asegurarnos que no haya nada raro, de que el agua se nos va a escapar completamente. Como les dije recién, han habido casos de presas que se han construido y que nunca se han podido llenar porque en el vaso había una falla totalmente, que digamos, todo el agua que se juntaba se escapaba por esa falla y terminaba en otra cuenca. Entonces esto es un estudio fundamental. ¿Cómo se caracteriza? Tener una consulta ahí. Sí. ¿Qué porcentaje es admisible de pérdida? No. A ver, no hay porcentaje admisible. Generalmente lo que uno verifica, o sea, debería ser, por supuesto, menor del 1% o menos inclusive, o del orden de magnitud de la evaporación. Pero no es, digamos, generalmente no es que se determine cuánta agua se va a escapar, sino que se determina si el vaso es estanco o no, a partir de estudios geológicos de la zona regional, es decir, para asegurar que no haya ninguna falla ni ningún accidente geológico que facilite o que, digamos, permita que el agua se vaya por otro lado. Muchas gracias.
generalmente esos estudios se hacen con, no me va a salir la palabra ahora, uno que medían el campo gravitatorio, para ver si no hay grandes huecos. Perdón, me pasé. Bueno, volvemos entonces al vaso. ¿Cómo caracterizamos el vaso? El vaso se caracteriza mediante la construcción de dos gráficos, que es la curva de superficie cota y la curva de volumen cota. Es decir, a través del estudio topográfico, yo puedo trazar estos dos gráficos, que es cómo va variando el área, digamos, a medida que, supóngase que voy llenando el embalse, cómo va variando el área de ese embalse a medida que va subiendo el nivel de agua. Entonces, a medida que va subiendo el nivel de agua, evidentemente, va teniendo una mayor superficie. Y la misma curva, o sea, una curva similar, es la curva cota-volumen, ¿no? Que en función del nivel que tiene ese embalse, voy viendo qué volumen de agua tengo almacenado. Esto está en cota. Generalmente las cotas se miden en metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en este ejemplo, que es del Carrizal, 744 sería la cota de fundación de la presa, el nivel más bajo, y 790 puede ser el nivel del umbral del vertedero. Entonces, cota área por un lado y cota volumen por el otro lado. Otro ejemplo, no sé si han escuchado hablar del proyecto Los Blancos, con su compensador que se llama Los Tordillos. Son dos proyectos a construir, ¿no?, que todavía no se hacen, ubicados sobre el río Tunuyán Superior, como subiendo por la zona de Guantadarí, por allá arriba. Lo mismo, ¿no? Lo que sería la cota, acá las dos curvas están en un mismo gráfico. Tenemos la superficie del embalse en función de la cota y el volumen también en función de la cota. Y este es el embalse compensador. Un embalse compensador generalmente es el que está ubicado aguas abajo. Es un embalse más chico o de dimensiones similares que está ubicado aguas abajo de un embalse principal, que lo que me permite, ese embalse compensador, es que me permite trabajar con el embalse principal en punta, es decir, turbinar a cualquier hora, o en las horas de mayor demanda, o en las horas en que la energía sale más cara, que eso se llama horas de punta, y el embalse compensador va regulando esas variaciones de caudal que dejo salir del embalse principal para que la salida del embalse compensador sea un caudal constante o sea un caudal adaptado a las demandas de riego. Es como el último embalse de la cascada de embalses, si es que tengo varios en un mismo río. Por ejemplo, no sé si han ido al Atuel, sobre el río Atuel, hay un conjunto de centrales, de presas y centrales. Tenemos el embalse de cabecera, que es el Nihuil, y el último, que es el embalse compensador, es Valle Grande. Y a lo largo del curso del río Atuel hay 4 centrales hidroeléctricas en cascada. En el río Diamante también tenemos una cascada, tenemos los reyunos, tenemos primero Agua del Toro, después los reyunos y el compensador, que es el Tigre. ¿Sí, perdón? No, ese iba a decir, el Tigre. El Tigre, exactamente. El compensador del Diamante es el Tigre. Bien. Sedimentación. ¿Qué pasa con los sedimentos? Y esto es todo un tema, ¿no? Es todo un tema porque, queramos o no, los sedimentos que vienen por el río, ¿no?, que son arrastrados por la corriente del río, en mayor medida cuando hay mayores caudales y en menor medida cuando hay menores caudales, van a terminar en el embalse, ¿no? Se nos va a ir llenando con el tiempo el embalse de sedimentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y se van depositando a medida que va disminuyendo la velocidad del agua. Cuando llega al embalse, se van depositando los sedimentos. Evidentemente, los más grandes se van depositando a la entrada y los más finos
son los que llegan más cerca del embalse. Entonces, bueno, es todo un tema, una especialidad, cómo hacer para disminuir o cómo hacer para que no se llene tanto o que se llene más lento. Hay técnicas de desembalse, hay técnicas donde uno trabaja con los descargadores de fondo para mitigar un poco la acumulación de sedimento en el embalse, pero sí o sí voy a tener un volumen muerto que lo tengo que tener presente en el diseño, en el cálculo, y voy a tener un volumen útil que es el que voy a poder trabajar para regular el río. Ingeniero, Entonces, una pregunta. sí. En el Potrerillos, no me acuerdo quién me comentó que ya había muchos sedimentos y yo le consulté cómo era la forma de limpiarlo y me dijo que no, que cuando se llenara se tenía que como abandonar el dique o la presa o algo así. Sí, el tema es un tema bastante complejo, porque bueno, hay muchos factores que inciden. Las presas son obras que tienen que durar 100 años o 200 años o 300 años. Hay presas en Europa que tienen más de 500 años y siguen funcionando. Los sedimentos siguen llegando. No sé si ustedes lo han escuchado por ahí en la radio, pero todos los años se hacen maniobras de limpieza a través del descargador de fondo, que si bien no eliminan completamente el problema, ayudan a minimizarlo, digamos, o a mitigar el problema. Y después lo otro que hay que hacer es hay que empezar a construir otra presa aguas arriba, hay que empezar a construir Espupalata, hay que empezar a construir las cuevas, hay que seguir construyendo la cascada hacia aguas arriba. Eso es generalmente lo que se va haciendo. Y bueno, hay embalses, sí, hay embalses que se han colmatado totalmente y han tenido que ser abandonados, pero bueno, la tendencia actual es estudiar el tema de la sedimentación, analizarlo y tratarlo con operaciones, digamos, con medidas de operación del embalse, como abriendo los descargadores de fondo de medio de fondo, digamos, la sedimentación, o darle un tratamiento más útil. Es todo un tema, porque cada vez que uno abre el descargador de fondo es plata que se pierde, porque es energía que no se genera, porque el agua en vez de pasar por la turbina pasa por el descargador de fondo. Pero bueno, es algo que hay que hacerlo, hay que enfrentarlo, porque si no perdemos mucha vida útil de las obras, que son obras caras. Ingeniero, Sí. ¿y se podría pensar en poner aguas arriba algún sistema de vertederos que reduzca la velocidad del agua antes de que llegue? Entonces, los sedimentos se asientan antes de la presa, digamos. ¿Se ha Sí. pensado algo así? Sí. Sí, justamente esa es una de las medidas de mitigación. Hubo una charla del ingeniero Lara, hace un mes más o menos, que es un ingeniero argentino que trabaja en Francia desde hace muchos años. Yo tuve la suerte de trabajar con él varios años, y bueno, una de las medidas, una de las posibles soluciones es justamente colocar como pequeñas presas aguas arriba del embalse, que de alguna manera van acumulando esos sedimentos y evitando que entren al embalse, sino que se acumulen en pequeñas presas que se van haciendo aguas arriba de ese embalse. Y después, bueno, hay un montón de otras soluciones, hay una manera que es como poner unas pequeñas válvulas que van generando como un flujo viscoso continuo en el fondo del embalse, y que es ese chocolate, digamos, esa leche con chocolate como que va saliendo permanentemente por el fondo, pero es algo bastante complicado y hay que trabajarlo mucho con el operador de la presa, y a veces es difícil de lograrlo. Y bueno, el ejemplo extremo es cuando no se hace nada y se terminan atarquinando y tapando los
órganos de descarga de fondo. Las válvulas, hay miles de presas con las válvulas, con los descargadores de fondo tapados que ya no se pueden destapar más. Entonces es un tema complejo que hay que tratar de abordarlo desde el inicio, es decir, desde el diseño del proyecto y darle continuidad por décadas, diría. Entonces es algo que no es fácil, ¿no? Cuando cambian las administraciones, cuando cambian los operadores, es algo que no es sencillo de implementar. Pero bueno, hay que ponerse la camiseta y darle para adelante. Bien, vamos a ver, ahora nos vamos a enfocar un poquito en las presas de hormigón. En este caso estamos viendo una presa de hormigón perfil gravedad, en la figura de la derecha. Esta es el Niwil. He querido poner todos o la mayor parte de ejemplos de la que tengamos acá cerca, para que se animen y vayan a visitarlos. Cuando tengan unos días de vacaciones, se van a visitar las presas. Entonces, perfil gravedad, básicamente un triángulo, ¿no? Como si fuera un muro de contención perfil gravedad, en donde el peso propio de este bloque asegura que no se vuelque y que no deslice. ¿Se acuerdan los muros de contención que había que verificarlos al vuelco, al deslizamiento? La fundación, que no falle la fundación. Bueno, una presa de gravedad es como un muro de contención, pero gigante, con alguna formita arriba en el coronamiento para que pase una calle o una vereda. Entonces, ¿qué pasa con las presas de gravedad? Las acciones del empuje son resistidas por el peso propio de la estructura. El empuje del agua acá va a tener, evidentemente, una forma triangular. 0, acá arriba, donde arranca el triángulo, y abajo, gamma del agua por H, peso específico del agua por H. Y va a empujar, la dirección del empuje va a ser perpendicular al paramento. Si el paramento es vertical, el empuje va a ser horizontal. Si el paramento está un poquito inclinado, el empuje del agua va a ser perpendicular a ese paramento. ¿Cómo son las presas de gravedad? Y tienen una sección maciza, constante, generalmente de forma triangular o trapecial. La cimentación requiere de hormigón estructural, mientras que la presa utiliza hormigón en masa. La parte de cimentaciones necesita, y de los paramentos, generalmente llevan un hormigón un poco mejor, ¿no? De mejor calidad, mientras que en el cuerpo de la presa se puede usar hormigón en masa. Inclusive en algunas presas se ha usado hormigón ciclópeo, que es para darle peso a la estructura nada más, porque no tiene función de resistencia. Y como dijimos, el hormigón de mejor calidad se destina a las fundaciones y a los paramentos, tanto aguas arriba como aguas abajo, para darle durabilidad e impermeabilidad. Entonces acá hay un perfil gravedad tipo, paramento aguas arriba, paramento aguas abajo, coronamiento. Y acá una galería. Generalmente estas galerías que recorren la presa se usan para colectar algunas filtraciones, se llaman galerías de drenaje, o para realizar las inyecciones. Fíjense que acá hay una pantalla de inyecciones. Inyecciones son básicamente hacer un agujero con una perforadora, como los sondeos que hacíamos en exploración de mecánica de suelos. Bueno, esa misma máquina la meto dentro de esta galería, son máquinas más chiquitas adaptadas para la galería, perforo el hormigón que construí, perforo la roca hasta una cierta profundidad, que ya la calculé, y luego inyecto una lechada de agua, cemento y algún aditivo para hacer lo que llamamos una pantalla o una cortina de inyecciones. Eso lo que logra es evitar que el agua pase por acá abajo. Y esa pantalla o cortina de inyecciones se hace tanto en la fundación como en los estribos, en ambas márgenes. Entonces, si bien el agua no puede pasar por la presa porque es hormigón, que tampoco pueda pasar por los costados de la presa, es decir, por el macizo rocoso por los costados de la presa, o por la fundación por abajo.
Generalmente siempre asociado a la cortina de inyecciones, justo o inmediatamente aguas abajo, va una cortina de drenaje que me permite captar cualquier filtración que haya podido pasar a través de esa cortina y sacarla por las galerías de drenaje. ¿Para qué? Para que todo el resto de la fundación, aguas abajo de la cortina de inyecciones y drenaje, quede prácticamente sin subpresiones, ¿no? Porque las subpresiones que van a estar acá abajo me debilitan la estabilidad de la presa. ¿Se acuerdan en los muros de contención de mecánica del suelo? Bueno, cuando tenemos subpresiones, me generaban un momento de vuelco, ¿no? Me ayudaban a que la estructura se volcara, me disminuían la fricción entre la base del muro de contención y el suelo. Entonces, mientras menos subpresiones tenga yo, mejor. ¿Cómo las combato? ¿Cómo combato las subpresiones? Y con las pantallas de inyecciones y con la cortina de drenaje. Seguimos con las presas de gravedad. Su elección está condicionada por las siguientes ventajas y desventajas. Bueno, tiene un diseño sencillo, son fáciles de construir, no necesitan características particulares en la cerrada o en la quebrada, es decir, no hace falta que sea una garganta estrecha, no hace falta que sea una garganta en B o en U cerrada, que sí es necesario para una presa bóveda. Pueden desaguar grandes cantidades de agua por encima de ella, ¿no? Entonces, si pasa agua por encima de la presa, no me provoca el colapso de la misma, mientras que una presa de tierra sí. ¿Necesita una roca resistente y rígida para su fundación? Sí. Necesito una fundación que sea buena. No puedo apoyar una presa de gravedad en una roca mala o en un suelo blando. Ingeniero, Sí. una consulta. El agua colectada por los drenajes, ¿cómo se lleva después a las galerías que están más arriba? Porque ahí en el dibujo se ve que por bombas. No, sube sola. Acordate que tenés el nivel de aguas arriba lo tenés acá. Entonces vos acá, cualquier filtración que se pueda pasar por acá va a tener una presión que la va a hacer subir sola hasta acá. Y eso es justamente lo que vos querés, que cualquier filtración o presión que haya acá, que se escape de la pantalla de inyecciones, sea abatida por la cortina de drenaje y todo el agua sube acá. Cosa de que el agua, digamos, lo que queda acá en contacto entre la fundación y la presa, prácticamente la presión de poro se anula. Claro. Entonces debería. Si no le pones nada, en la base de la presa vas a tener un diagrama de subpresiones triangular, donde acá adelante, en esta esquina, suponete que sea una fundación plana, suponete que esto fuera un triángulo. En esta esquina vas a tener una subpresión de gamma del agua por el nivel aguas arriba, la diferencia entre el nivel aguas arriba y este punto. Entonces vas a tener así, y después acá vas a tener 0. Entonces tendrías una distribución triangular. Ya después, si quieres, hacemos un dibujito. Sí, se entendió perfecto, claro. El tren es un punto que pincha el diagrama. Y vos le pones esta cortina de inyección, esta cortina de drenaje, tenés ese triángulo, lo tenés acá, y acá prácticamente esto lo bajás a menos de 1/3, y después te vas allá que sale a 0. Es decir, el diagrama de subpresiones lo disminuís muchísimo. Yo tengo otra consulta. Dijimos que se puede pasar agua por sobre la presa. ¿Se toman medidas para la posible cavitación que se puede llegar a generar? ¿Y cuáles serían? No, lo ideal es que no pase. O sea, se diseña para que no pase, salvo que le hagas un vertedero por encima de la presa, que sí se hace. En ese caso, la zona del vertedero, o la rápida del vertedero, se estudia y se diseña para que no tenga cavitación. Es decir, si hay riesgo de cavitación, se ponen escalones con aireadores,
y bueno, y se lo trata o se lo diseña igual que una rápida de cualquier vertedero. Bien, bien. Se entiende. Muchas gracias. Si el agua pasa por arriba de la presa, es una situación extrema, algún accidente, ya sea durante la construcción o después de la construcción, pero la ventaja es que una presa de gravedad no se rompe, no se destruye si el agua le pasa por arriba. Mientras que una presa de tierra sí. Entonces las revanchas que nos tomamos en presas de hormigón pueden ser menores a las revanchas que nos tomamos en presas de tierra, de material suelto. De hecho, uno de los, ahora no me va a salir el nombre, Bayón creo que era, con B corta, inclusive hay una película, una presa bóveda en Italia o en el límite entre Italia y Francia, una presa bóveda doble curvatura, se le pasó una ola por arriba justamente por un deslizamiento de un talud que generó una ola como de 100 metros de altura, no les miento, así una locura. Esa ola de 100 metros de altura pasó por arriba de la presa bóveda doble curvatura, arrasó con un pueblo que había aguas abajo, hubieron muchísimos muertos, pero la presa quedó intacta, inutilizada, pero intacta, digamos. La estructura de hormigón de la presa no se rompió. Bueno, ¿dónde estábamos? Presas de gravedad, necesitan roca para funcionar. Bien, acá. Vamos ahora, dentro de las presas de gravedad, a una tipología de presa particular que se llama, o se denomina RCC, que significa Rolled Compacted Concrete, significa, o en español les dicen HCR, hormigón compactado con rodillo. Es la tipología de presa que está planteada para Portezuelo del Viento. Básicamente es una presa de perfil gravedad, de hormigón, salvo que el método de colocación del hormigón cambia con respecto al tradicional. Tradicionalmente nosotros colocamos el hormigón y lo vibramos, colocamos un hormigón más líquido y lo vibramos, mientras que en este sistema el hormigón se coloca con una tecnología como si fuera un suelo. Es decir, se trabaja con camiones y se compacta con rodillos, con maquinaria vial. ¿Qué más hemos puesto? Surge con el objetivo de combinar la mayor fiabilidad de las presas de hormigón con la eficiencia de los métodos constructivos de presas de materiales sueltos. El hormigón se dispone en la zona de trabajo con espesor de 20 a 40 centímetros y luego es compactado hasta el 98% de la densidad teórica con rodillos, maquinaria vial. ¿Cómo surge esta tipología? A ver, sigamos leyendo, a ver qué hemos puesto. Pueden construir simultáneamente el vertedero en su sistema. Su configuración puede ser escalonada o en un salto de esquí al pie de presa. Claro, generalmente cuando tenemos una presa de hormigón, lo más conveniente es construir el vertedero digamos, sobre el mismo cuerpo de la presa, o al menos uno de los vertederos. Tiene un menor costo respecto a las presas de hormigón con vibrado convencional, porque usan menos cemento. Ya les voy a explicar por qué. Permite acelerar la ejecución de obra, sí, digamos, la colocación de este hormigón más seco, con métodos, con maquinaria vial, acelera la obra. Sí, hay que tener mucho cuidado con las juntas, los drenajes, los paramentos, aguas arriba y aguas abajo, y el contacto con la fundación y con los estribos. Es decir, básicamente, este invento de las presas RCC es así. En Estados Unidos, en la década, creo de los 70, 80, habían terminado o ya habían construido una muy buena parte de la red vial de Estados Unidos y tenían mucha maquinaria vial ociosa, es decir, sin trabajar. Entonces a algún iluminado se le ocurrió colocar el hormigón con menor contenido de agua. Entonces, para un menor contenido de agua, si yo mantengo la relación agua-cemento, mantengo la resistencia del hormigón, pero al tener menos agua, necesito menos cemento para ese hormigón que va a tener la misma resistencia. Entonces, puedo fabricar o puedo, digamos, colocar un hormigón de buena resistencia, pero con menos cemento
que un hormigón convencional. Si lo coloco más seco, porque le pongo menos agua, pero mantengo la relación agua-cemento, entonces lo coloco con camiones y lo compacto con rodidos. Eso es un poco la explicación de cómo nace y por qué son más baratas, o por qué es más barato el hormigón de Laguna RCC que un hormigón convencional. Básicamente porque tienen menor contenido de cemento, pero sin resignar resistencia, porque mantengo la relación agua-cemento. ¿Se entendió? Lo dije medio enredado, pero ¿se entendió? Sí, se entendió, se entendió. Sí, Sí, casi como un suelo mejorado, algo así quisieron hacer. Claro, en realidad es un hormigón, ¿no? Claro, claro, siendo un hormigón, sí. Generalmente estos hormigones, con el paso del tiempo, se ha ido perfeccionando la técnica del RCC, se le han ido agregando, generalmente se le agregan cenizas volantes, que mejoran la trabajabilidad, que mejoran la ejecución de la obra, y bueno, evidentemente, al tener menor contenido de cemento, el precio unitario del material es mucho menor. ¿Se produce ese tipo de hormigón en Argentina? Solo si vas a construir una presa RCC. No hay ninguna otra obra que use ese tipo de hormigón. Hasta donde yo sé. Sí, puede ser las rutas, estamos pensando. Bien, muchas gracias. Necesitas volúmenes grandes. Necesitas volúmenes grandes. Este es un ejemplo de una presa RCC. Fíjense cómo voy colocando el hormigón en capas, ¿ah? Como si estuviera construyendo una ruta, como si estuviera construyendo un terraplén. Coloco el hormigón en capas, lo esparzo con un bulldozer, con una pala, y lo compacto con los rodillos, ¿ah? Igual que las técnicas de construcción de camino. Entonces, ustedes van viendo cómo van quedando esos escaloncitos. En este caso es la presa de Saladillo en San Luis, que se hizo con esta tecnología. Entonces se van viendo un poquito, acá se ven los encofrados, cómo tiene entre una capa y otra. Y generalmente en el paramento aguas arriba y en el paramento aguas abajo se coloca, ahí sí generalmente se coloca hormigón convencional vibrado. En este caso, fíjense que acá estaban preparando para hacer el aliviadero. Entonces ven, este es el cuerpo de la presa de RCC, y en este sector, no sé si alcanzan a ver, entre esta línea y esta línea, va a ir el aliviadero, que se va a construir con hormigón convencional normal. Acá fíjense que ya se ha hecho el salto de esquí, que es la última parte, y acá están colocando las armaduras para la rápida del aliviadero. Esa es la presa de Saladillo, terminada, ¿ven? Entonces, cuerpo RCC, lo que está fuera del aliviadero es directamente los escalones del RCC. Fíjense que acá hay una entrada para una de las galerías, el aliviadero colocado sobre el cuerpo de la presa, con su coronamiento, un perfil Krieger, un aliviadero no controlado, es decir, sin compuertas, vierte a pelo libre, la rápida del aliviadero y el salto de esquí. Y acá están trabajando en la fosa de disipación, y por acá está saliendo, no sé si alcanzan a ver, el agua por el túnel de desvío. Este debe ser una válvula de chorro hueco que está a la salida del desvío. Y acá el camino que va por arriba del coronamiento. Bien. Tiene una forma muy parecida a una sub, esa presa. ¿A una sud? Sí. A ver, la forma, una sud es una presa, una mini presa. Una sud es una presa chiquitita. Claro, claro. Una sud de derivación es una mini presa, básicamente. Bueno, esto creo que es Portezuelo del Viento, para que tengan una idea de qué es lo que está previsto hacer en Portezuelo, una presa RCC.
Ahí ven las distintas capas que están previstas, diferentes galerías, la de abajo, que es la galería para hacer la cortina de inyecciones y de drenaje, distintas galerías de inspección para poner la ocultación y para colectar cualquier filtración que aparezca entre bloques. Este es el sitio de la presa, es una cerrada en forma de V. Se podría haber pensado una bóveda, tal vez sí. Hay que ver el análisis de alternativas si se tuvo en cuenta. Un poco ancha. Pero bueno, este es un ejemplo. Fíjense que en Portezuelo del Viento también está previsto un aliviadero sobre la presa, ¿eh? Un perfil Krieger. En este caso el aliviadero es controlado porque va a tener compuertas, una rápida y un salto de esquí. Ya después vamos a ver otros planos de Portezuelo. Fíjense cómo se coloca el RCC, ¿eh? Se va colocando en capas. Fíjense cómo es una capa, la capa anterior que ya está endurecida. Generalmente lo que se hace es limpiar. Antes de poner la siguiente capa, se limpia con agua a presión, como con una flecha gigante, se va limpiando y las capas se van colocando. Últimamente, generalmente se terminan en un plano inclinado entre capa y capa, pero bueno, hay un montón de detalles constructivos que vamos a ir viendo. Los encofrados, el bordillo es otro detalle. No tengo más. Bueno, hay mucha tela para cortar si les interesa. Después podemos seguir. Entonces, hasta acá las presas de gravedad, perfil de gravedad y el caso particular de la presa de RCC, o HCR en español, hormigón compactado con rodillo. Siguiente tipología de presa de hormigón es la que la llamamos alivianada o aligerada, que también se denomina presa de contrafuertes. Básicamente, la presa de contrafuerte es distintas secciones que tienen un perfil de gravedad y un bloque aguas arriba, como un muro, sería un muro de hormigón, que está soportado por estos triángulos que se les denomina contrafuertes. Entonces, es similar a la presa de gravedad, el perfil transversal no se mantiene constante, sino que hay zonas de menor sección a intervalos regulares, lo que permite, evidentemente, economizar en material, ¿no? Para este tipo de presa también necesitamos una fundación competente. Ejemplos de presa de contrafuerte. Aquí en Mendoza tenemos Valle Grande, que los contrafuertes no se ven porque están tapados, ¿no? Esta es la presa de Valle Grande. Es como una presa mixta, un poco la de Valle Grande, porque aguas arriba, si ustedes ven acá la foto de la izquierda, tiene como estas pequeñas bóvedas, cada una de las cuales se apoya en contrafuerte. Sería algo parecido a esta que está acá abajo. La que está acá abajo es la Daniel Johnson de Estados Unidos. La de Valle Grande es bastante parecida, salvo que el paramento de aguas abajo está cubierto, está tapado por una cara de hormigón, porque tenemos toda esta longitud de vertedero. Entonces, digamos, aguas abajo está esta losa que se apoya en los contrafuertes, esta losa inclinada, que es básicamente la rápida del vertedero, con también un salto de esquí al final, para disipar la energía. Y el camino en el coronamiento de la presa. Entonces, estas pequeñas bóvedas están aguas arriba, los contrafuertes están adentro, no se ven, y esta es la cara aguas abajo del Valle Grande. Otro ejemplo de presa de contrafuertes acá en España, presa Prada. Y bueno, podríamos seguir así con más ejemplos. ¿Qué pasa con la de contrafuertes? Bueno, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? Y tenemos un ahorro de hormigón significativo, 15, 25%, tal vez un poquito más respecto a las presas de gravedad. Pero la ejecución, es decir, la mano de obra que necesitamos para hacer esa
esa tipología de presa es bastante más compleja, ¿no? También necesita mejores cimentaciones porque las exige más, es decir, en menor estoy transmitiendo la misma carga en menores superficies, entonces necesitamos cimentaciones buenas. La puedo aplicar en baldes anchos sin ningún problema, y cuando el paramento de aguas abajo está expuesto es bastante trabajoso el mantenimiento, ¿no? Se puede deteriorar porque es mucha superficie expuesta, más que la superficie expuesta es mucho mayor que una presa de gravedad, entonces se deteriora con mayor rapidez, entonces el mantenimiento también es más costoso. Vamos ahora a las presas de arco, seguimos dentro de las presas de hormigón, vimos gravedad, contrafuertes o gravedad aligerada, y ahora vienen las de arco. Como dijimos, podemos tener arco de doble curvatura o arco de simple curvatura. Recién vimos algunas fotos de Agua del Toro. Este es el perfil de Agua del Toro, el que está arriba a la derecha. Fíjense que la curvatura no solamente era en planta, sino que también el perfil. Este es un corte vertical. Fíjense cómo tiene una curvatura también en el sentido vertical, ¿no? Presas de arco doble curvatura icónicas, la Hoover Dam, en Estados Unidos, la que le da electricidad a Las Vegas. Dicen que Las Vegas nació a partir de que construyeron Hoover Dam, ¿no? Porque había electricidad barata y en abundancia. En Córdoba, en Río Tercero, tenemos una presa bóveda. Fíjense, esta que está acá abajo ya no tiene doble curvatura, sino que es de simple curvatura. Tenemos la curvatura en planta, pero el corte, fíjense que es un perfilito parecido al perfil de gravedad. Entonces la curvatura, en este caso, es una sola. ¿Qué pasa con las presas en arco? Ahí, bueno, como dijimos, el empuje del agua está resistido por la estabilidad de la forma, un poco por su peso, y la parte convexa del arco está expuesta a los esfuerzos y los transmite a los apodos, ¿no? Entonces hay una buena parte de los esfuerzos que son transmitidos a los apodos, tanto la fundación abajo como a los estribos. El arco de simple curvatura, radio constante, presenta paramentos rectos. El arco de doble curvatura presenta paramentos abombados hacia aguas arriba, ¿no? Esta es la curvatura, el paramento, tanto el paramento de aguas arriba como el paramento de aguas abajo están como abombados, digamos, la parte convexa hacia aguas arriba. Bien. La elección de la presa en arco permite reducir el volumen de la obra bastante, entre un 30 y un 50% respecto a una presa de gravedad. Necesita sí o sí un balde estrecho y profundo. Generalmente las presas en arco son altas, son esbeltas. Ahí es cuando mayor ventaja le puedo sacar a la presa bóveda, ¿no? Necesita laderas resistentes o estribos resistentes, ya que son los principales elementos de apoyo. El ahorro en el volumen de hormigón puede resultar una obra más económica, pero el gran pero acá es que la ejecución es muy complicada. La ejecución es compleja, necesito una buena ingeniería, necesito un buen contratista que sepa ejecutar esa obra, ¿no? Una obra de una ejecución complicada. Entonces, en algunos casos, esta complejidad en la ejecución hace que se torne, por más que haya un ahorro en materiales, esta complejidad en la ejecución hace que se torne puede resultar más cara que una presa de gravedad. Sobre todo ahora cuando tenemos a la mano y ya bastante desarrollada la tecnología del RCC. Pregunta, profe. Sí. Mencionamos ya varias veces el tema de la resistencia de las laderas. ¿Hay algún parámetro determinístico en la resistencia de la roca o es un conjunto de parámetros los que importan? ¿O hay uno que sea más importante que los demás? No, básicamente es la clasificación del macizo rocoso. ¿Se acuerdan que vimos en mecánica de suelo? Una de las clasificaciones que era el RMR de Wienaski.
Bueno, digamos, la resistencia de ese macizo rocoso va a depender de la matriz rocosa, va a depender de las discontinuidades y va a depender de la presencia de agua, ¿no? Y de la orientación de las discontinuidades respecto de los esfuerzos que le va a aplicar la obra. Se puede tener un macizo rocoso con una matriz muy buena, pero si tengo discontinuidades que están con mala orientación respecto a los esfuerzos que yo voy a tener, no me sirve, porque lo rompo el macizo. ¿Lo puedo mejorar? Sí, lo puedo mejorar con inyecciones. Generalmente las inyecciones me ayudan a mejorar la impermeabilidad del macizo y un poquito la resistencia, pero básicamente lo que importa es el macizo en su conjunto, ¿no? Y una de las maneras de evaluar un macizo si es competente o si es apto para una fundación de una presa en arco es a través de las clasificaciones, como una primera estimación, y luego ya se hacen modelos de elementos finitos para ver cuáles van a ser las deformaciones y los esfuerzos que va a sufrir ese macizo, y para ver el tema de las filtraciones y el diseño de las cortinas de inyección y de drenaje. Bien, perfecto. Muchas gracias. Ok. Y bueno, y por último, entre las presas de hormigón, tenemos las presas mixtas. Por ejemplo, esta en Francia, Roslin, que ves que tenemos una zona bóveda y otra zona con contrafuertes. Acá lo mismo, bueno, esto la de Jume en Estados Unidos es como si fuera algo parecido a la de Valle Grande, salvo que Valle Grande, el paramento de aguas abajo se tapó con una losa para hacer el vertedero. Entonces hay distintas tipologías. ¿Quieren que nos tomemos 5 minutos y después seguimos hasta acá? Tenemos presas de hormigón y luego seguiríamos con las presas de materiales sueltos. ¿Por mí? Bueno, sí. ¿Volvemos a qué hora? ¿Y media? Son las 23, dale a las 1:30. Nos quedamos conectados, ¿no? Sí, quédense conectados. Perfecto. Que carguen el mate y seguimos. Seguimos. Justamente voy a cambiar la hierba. Dale, genial. Nos vemos en 5.